Buenas tardes y bienvenidos a su programa Choque Eléctrico. El día de hoy, mi compañero Juan Camilo y yo, Horacio Ríos, les hablaremos sobre las leyes de Kirchhoff y la superposición. Camilo, ¿por qué no nos explicas qué son las leyes de Kirchhoff? Claro que sí, Horacio. La primera ley que vamos a cubrir es la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta indica que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Puesto en otra manera, la suma de todas las corrientes que pasan por un nodo es igual a cero. Vamos a demostrar esta ley con este ejemplo. En este circuito hay dos fuentes de voltaje, uno de 6 volts y otro de 5 volts, y otras 4 resistencias. Se va a calcular el valor de corriente, voltaje y potencia de todos los elementos y al final se da la suma de potencias para corroborar que los cálculos se hicieron correctamente. Utilizando el método de análisis por nodos, planteamos las siguientes ecuaciones y calculamos los voltajes en cada nodo. Posteriormente también tenemos que armar ecuaciones para calcular las corrientes en cada fuente. En esta tabla se observa cómo aplicamos los resultados de las últimas ecuaciones para obtener los valores de voltaje de cada elemento. En el elemento R0 y R1, la resta de voltaje se definió de esta manera por la polaridad de estos elementos. Posteriormente se aplica la ley de Ohm, en donde se divide el voltaje por la resistencia para calcular la corriente de cada elemento. Al final se multiplica el voltaje por la corriente para obtener la potencia y se hace la suma y se corrobora que la suma de potencia equivale a cero y los cálculos se hicieron correctamente. Verificamos nuestros resultados con el simulador iCircuit, en donde efectivamente se demuestra que los valores de corriente, voltaje y potencia de cada elemento equivalen a los de nuestros cálculos. La segunda ley es la ley de voltajes. Esta nos indica que la suma de todas las caídas de voltaje en un nodo equivale a cero. En este ejemplo tenemos un circuito con dos fuentes de voltaje, uno de 6 volts y otro de 5. También tenemos 4 resistencias. El objetivo es encontrar el valor de voltaje y corriente en cada elemento y corroborar los resultados con la suma de potencias. Utilizando las leyes de Kirchhoff de voltaje y el método de análisis por mallas, planteamos las siguientes ecuaciones. Con estas ecuaciones logramos calcular el valor de corriente en cada una de las mallas. Aquí se observa cómo, utilizando los valores que obtuvimos de nuestras ecuaciones, podemos calcular el valor de corriente para cada elemento. Este se calcula para cada elemento dependiendo de su polaridad o la posición en la que se encuentra. Posteriormente, el voltaje se calcula multiplicando ese valor de corriente por el valor de resistencia. Y finalmente, la potencia se calcula multiplicando el voltaje por la corriente. Y como se puede ver, la suma de potencias equivale a cero, lo cual indica que los cálculos se realizaron correctamente. Los resultados también se pueden corroborar con un simulador. En nuestro caso, utilizamos iCircuit para verificar que los valores de corriente, voltaje y potencia de cada elemento fuera igual que el que calculamos en nuestra tabla. Con esto se concluye las leyes de Kirchhoff. Horacio, ¿nos puedes hablar sobre la superposición, por favor? Claro que sí, la superposición nos ayuda a encontrar valores en un circuito dividiéndolo en diferentes partes. Para eso, el circuito se dividirá por cada una de las fuentes existentes. Mira, para más fácil, te mostraré el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un circuito con dos fuentes de voltaje, pero no tenemos los valores de estas fuentes y lo que nos está pidiendo es determinar el voltaje de salida en donde se encuentra nuestra resistencia R3, que tiene un valor de 1500 ohms. Para este circuito también vemos que tenemos una resistencia cuyo valor dice es NK, que en este caso nosotros estableceremos de 2700 ohms. Para resolverlo utilizaremos malla dos veces. Primero a la fuente VA le daremos un valor de 1 volt, mientras que a la fuente BF solamente la apagaremos, lo que nos dejará un cable. Resolviendo por mallas, podremos darnos cuenta que las corrientes que nos quedan es en la malla A, que es la malla superior, nos queda una corriente de menos 1.64 miliamperes. Para la corriente B, que es donde estaba nuestro voltaje F, nuestra fuente F, perdón, nos queda un valor de menos 0.5639 miliamperes. Y para la corriente IC, que es la malla sobrante, nos queda un valor de 1.31 miliamperes. De aquí solamente nos va a interesar este último valor.
ya que este lo vamos a multiplicar por el valor de los 1500 ohms que tiene nuestro R3, dándonos así un número que será 0.1971. Esa es la primera parte de nuestra ecuación general para resolver este problema. Ya que tenemos ambos valores, simplemente escribimos nuestra ecuación general. Esta va a ser que el valor del voltaje en 1500 ohms es igual a 0.197145 multiplicado por el valor que querramos asignar a VA más 0.5179 multiplicado por el valor que le asignemos a BF. Y con eso nosotros podemos predecir cuál es el valor que saldrá en nuestra resistencia número 3. Esta ecuación también nos sirve para buscar qué valores debería tener cierta fuente si queremos tener un valor de salida determinado. Simplemente de la ecuación general hacemos un despeje. Por ejemplo, para el voltaje F, nosotros la ecuación quedaría como B de salida menos 0.1971 por VA y todo eso dividido entre 0.5179. La siguiente tabla ilustra un poco mejor lo explicado anteriormente. Tenemos diferentes valores para cada voltaje, para VA, la V de salida y VF. Obviamente, para llenar esta tabla simplemente teníamos dos valores dados y utilizábamos las dos ecuaciones anteriores, cualquiera de las dos ecuaciones anteriores para poder obtener el valor deseado. En este caso, VF, V de salida y otra vez VF, VF. ¿Y cómo podemos comprobar que nuestros resultados están correctos? Bueno, utilizando un simulador TINA-TI en nuestro caso, simplemente dibujamos los circuitos, en este caso 5 veces el mismo circuito, asignándole los valores correspondientes. Y con un medidor podemos observar que el voltaje de salida son los mismos que los que nos estaban dando en nuestra tabla. Gracias, Horacio. Y así concluye el programa. Esperamos que con esto las leyes de Kirchhoff y la superposición quedaron muy claras. Gracias por asistir.